Doctor Itai Hackman, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Todo bajo control? ¿Qué tiene ahí? Uy, 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 uy. Una carpeta abortera, el doctor Traje Hackman. carpetazo para todos. Así que Miedo. piensen bien sus preguntas. Uy, me da miedo esto. ¿Pero eso es algo para aquí? ¿O...? No, tengo Data. Pues estamos hablando... Data. Capaz trajo un Está tweet grande. impreso. Sí, también. trajo el tweet No, El impreso. tweet de Trump. Traje data, lo que pasa es que no sé por qué me dieron en esta carpeta gigante. ¿La puedo mostrar yo o la mostrás vos? Lo Filminas. que quieras. Uy, No le digas ¿Por dónde Filmina. empezamos? Filmina, Qué me descriptivo. golpeas mucho. Ya justo sí. dije lo del No, crédito no, irregular, Ahí lo está tu tiene. gráfico, mirá. ¿Qué gráfico? Yo dije No. que había. Ah, no ¿El era. problema de la deuda? Claro. Mirá este, por ejemplo. Uy, Ah, ¿qué mira. es eso? La Atención. balanza No, de pa- ahí está. La balanza de pagos de la Argentina. Balanza... Ay, Dios. Vos fíjate. Mira. Ahí estás bien. Te tenés que quedar así. Quédate así, Me quedo Ivancito. así, ¿eh? Te vas a calambrar. Tu pero mejor está versión, bien. de hecho. No sé por dónde quieren empezar, pero Sáquenle- formación de activos externos. Para que Del- le saquen captura. Ahí está Tuki. Entre Ahí está. abril y julio del 2025, 15.000 palos casi. ¿No? Esto es lo que yo decía recién. El mayor No hay- desafío a Estados Unidos como potencia es que pongan los dólares del tesoro Claro, a ver disposición. si se lo sacamos también. Pero ¿qué O es? sea, Formación de Vos activos fíjate, externos. vos, o sea, lo que, no sé, me metí así en el medio, Dolarización. no sé Dale, de qué están dale, hablando. dale, Ni tengo ni dale. idea de qué están hablando. Estamos Digo, hablando de eso. Sí, de eso, De las bola. bicisendas. No, no hay modelo económico que aguante así. O sea, digamos, te llevaron 15.000 palos en 3 meses, cuando todavía no, antes que estalle todo este quilombo además, ¿no? Esto es antes, porque los datos que están hasta julio, que están publicados. Entonces, bueno, estamos frente a un modelo que no sé, acá hay una insustentabilidad política, porque es un gobierno que está Sí. cada vez más aislado. Aparece mencionado ensimismado. en el tuit de Besen, ¿no? Alguna referencia a lo político, ¿no? Habla de consensos, habla de Bastante los rara. aliados. Dice, ¿Por qué estuvimos- rara? Porque dice algo así como, estuvimos observando el amplio consenso político. Pero ayer, Revisamos- perdón, No sé, pero flaco, ayer o sea, hubo consenso en el Yo creo que Congreso. Caputo como vendedor de datos usados, la verdad, Crack. le podría haber ido mejor que como trader. Pero pará, Porque ayer en el no sé, Congreso. le vendió a Trump Para. que estábamos votando la reelección de Milei. Eso es Ah, eso sí, espectacular. ahí. Ahora le vendió Vida. que hay un amplio consenso político en la Argentina. Pero perdón, ayer en el Congreso se anotó 2 triunfitos del gobierno. ¿Qué pasó con la ley de combustibles Vos ves líquidos? que en la Argentina estamos en un momento donde hay un amplio consenso. No, bueno, amplio Bessent consenso no, habla pero abiertamente algo. de bipartidismo. Dice. No, bueno, claro, no. Hay que tenerlo un par de días acá, sí, está bien. O sea, me parece que están un poco desorientados. Ahí Comprando algunos buzones. lo Pero- discutimos. Pero aparte, eso de lo político, pues hay una insustentabilidad económica que es esta, ¿no? O sea, si vos tenés una economía que cada 5 meses necesita que venga alguien y ponga 20.000 palos Está verdes, claro eso. y muy bien no funciona, ¿eh? Y esto no es ahora, ¿eh? No, Eh, la palabra es salvataje, digamos. Y después hay una insustentabilidad social, ¿eh? Yo no sé, ustedes qué les pasa. A mí me da la sensación que la sociedad está llegando, está cerca de un límite, ¿eh? Está cerca de un límite. Yo me recorrí en esta campaña muchas pymes, muchas empresas. Todo el mundo me dice, loco, yo este esquema así 2 años más no aguanto. Entre caída de consumo, apertura de importaciones. Hoy estuve en la 31, en Barrio Mujica. La gente me llevaba, me decía, mira, acá hay un centro de acceso a la justicia que funciona, no, está cerrado. Acá hay una obra de la SISU para construcción de un jardín de infantes, cerrada. Acá había un centro de atención a gente con consumos problemáticos de Cedronar, cerrado. O sea, hay un abandono del Estado tremendo, la gente se está quedando sin laburo. Eso, además, que ámbito es, ¿no?, para que prolifere el narco. Entonces, hay una bombita social también ahí, digamos. Hay un combo, yo te digo, no sé, no, me metí así, pero la verdad veo una situación de... Y los yanquis ahora aparecen como, bueno, los que vienen a sostener esto. No sé, loco. Primero, ¿a cambio de qué? ¿No? Yo creo que esa es la pregunta central. ¿Puedo tirar un datito? Hoy venían muchos analistas que parecía que Estados Unidos se convirtió en una suerte de sociedad de beneficencia, ¿no? Que tiene ganas de ayudarnos, ¿no? Y nosotros tenemos que agradecer, gracias por ayudarnos. Un datito es que la semana que No me viene suena se muy convincente. conforma la bicameral de privatizaciones. Así que no sé qué van a privatizar, pero por ahí tiene un poco que ver con este salvataje de Estados Unidos o nada que ver. Bueno, Eh, post-26 el y- gobierno quiere apuntar a privatizar Por eso. todas las cosas que anunció y ni siquiera Claro. comenzó a privatizar. Lo que pasa es que ha sido tan burdo el salvataje político me refiero, más allá de que podemos discutir lo técnico financiero, que, viste, nosotros al principio decíamos, bueno, hay que ver la letra chica. Yo creo que ya ni siquiera importa la letra chica, porque después de semejante rescate político, la letra chica es lo que se le cante a Donald Trump dentro de una semana, que lo llama Milei y le dice, che, necesito que hagas esto. ¿Qué margen tiene Milei después de este suerte de salvataje al gobierno para
decirle que no a algo. Pero y Itai- si encima el Tesoro tiene un montón de pesos, porque esto de la compra, digamos, una cosa insólita, sin precedentes, de que Estados Unidos compre pesos argentinos, no sé qué va a hacer, si lo va a poner en la cuenta de DNI, qué va a hacer. Pero claro, tipo, Fuera comprar asado. pero escúchame, vos... Pero hace 3 semanas llevamos que los anuncios son de Besant. O sea, no tenemos anuncios de Caputo Pero o es de que no, Adorno. no es que Hace no 3 semanas son de es Besant que no los anuncios. importan, Manu, Estamos a no tiro de importan. tweets. Yo veía el otro día a Milei en el Movistar Arena, ¿no? Cantando y después dando un discurso. Si vos sos un tipo que toma decisiones importantes en la Argentina, un empresario, un jugador del mercado, ¿qué te importa más? ¿El discurso de Milei en Movistar Arena o el tweet de Scott Bessent? La verdad. No Movistar el Arena. discurso precisamente. No, el Movistar Arena, claro. No la parte del discurso precisamente, Bueno. además. El show. Entonces, hoy, la verdad, es mucho más importante lo que dice el señor Scott Bessent que lo que dice el señor Caputo. Es así. Estamos en... Está claro. Yo ayer lo chicañaba en el Congreso y le decía, en vez de pedir que reimpriman la boleta con la cara de Santilli, pidan que se reimprima la boleta con la cara de Scott Bessent. Si los candidatos de la Libertad Avanza en estos elecciones son Scott Bessent y Cristina Georgieva. ¿Y qué te preocupa más, que gane o que pierda la Libertad Avanza el 26? No, yo creo que si Hmm. nosotros no le logramos una derrota electoral del gobierno, corremos riesgo si llegue puesta a la Argentina. Pero ¿y si pierde los mercados, cómo lo leen? Los mercados ya... Este es un gobierno que tiene el boleto picado. Perdón, Para mí, Itai, hablas por a la nivel- sociedad y por los mercados. A nivel nacional, imagino que hablas. No nivel estás teniendo nacional. expectativas de ganar en Ciudad de Buenos Aires, eso sí. ¿Qué sé yo? ¿Tenés datos? ¿Cómo viene Fargosi? ¿Cómo viene Está Fargosi? bueno. Che, perdón, No, te pregunto cómo viene Fargosi. Recordemos Está esto, claro. ¿no? Perdón. Involuntariamente, Itai hace un gesto de caballerosidad. Recordemos que el primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza es un señor que se llama Alejandro Fargosi. Es abogado que no lo he visto. Yo, también que no estoy viendo mucha tele, no lo he visto demasiado. Se bajó Yo lo del vi debate. una vez, compartí aire con él en TN y me llevé todos los argumentos necesarios para entender por qué no lo vemos tanto. Porque hay Ah, ¿sí? picante. Sí, claro. Claro. Sí, sí. Tiene prontuario el señor, ¿no? Estuvo en las aerolíneas argentinas privatizadas en la época de Marzán. ¿Se acuerdan del grupo Marzán que controlaba la empresa? Claro, sí. Después su estudio de abogado fue importante en la venta del juicio del grupo Marzán al fondo Bulford Capital, Sí, el claro. fondo Sí. Sí, sí, de sí. inversión que le hace juicio a la Argentina. Miembro de la asociación de Villarruel, que defiende... Victoria. de Victoria Villarruel, sí, Y aún de la así misma candidato. asociación. Del de Celtic. la misma El Celtic, asociación, sí. el Celtic. El CETIP. Y bueno, Eh, orbitaba en el PRO, no siempre orbitó en el PRO. Claro. Echado del colegio de abogados por una cosa media rara que hizo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, Te hago una consulta. ¿Vos crees que si la oposición más importante a Milei no fuera el kirchnerismo Ujú. o el peronismo ampliado o el kirchnerismo ampliado, lo que sea, ¿pasaría esto? Es decir, si el opositor, si en lugar de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof estuvieran Juan Schiaretti, Horacio Rodríguez Larreta y... Sergio Massa, que podría aplicar Sergio también. Massa. Está bien. ¿Pasaría lo mismo? lo mismo en términos de los movimientos de los mercados, la desconfianza, sí, porque yo creo que es por la política económica del gobierno. O sea, esta idea del riesgo Cuca, ¿no? Porque lo que está diciendo es si existe o no existe el riesgo Cuca. La pregunta es, ¿en junio del 2024 había riesgo Cuca? Junio de 2024 no. ¿Y por qué el dólar paralelo se fue a 1.400, una brecha de casi 50%? Y tuvo que venir un blanqueo de 20.000 palos para que se calmen los mercados. En abril de este año, ¿había riesgo Cuca? ¿Y por qué fueron a pedirle 20.000 palos verdes al Fondo Monetario Internacional? Entonces, pero aparte, las revisiones del fondo. Yo participé de una reunión hace 20 días más o menos con un grupo de fondos de inversión que vinieron a la Argentina. Creo que lo contó Juan hace poco porque es de la misma reunión. Grabois. Sí. Se reunieron con todos los espacios políticos. Y los tipos nos daban la razón. O sea, acá el riesgo país sube porque esta gente no acumula reservas. No porque Cristina, Axel o quien sea subió 5 puntos en las encuestas. O sea, la verdad, o sea, ¿vos te pensás que los tipos están mirando la encuesta a ver cuánto mide Fuerza Patria o están mirando si el Banco Central acumula reservas? Es más, todos me confirmaban, y esto pasó también con Macri, que el hecho que la Argentina le pida más guita al FMI, que muchos piensan que eso se ve como algo positivo en los mercados, genera todo el efecto contrario. Claro, porque me pagas último. Los tipos Claro. quieren cobrar. Yo le decía a esos tipos, escúchame, saquemos la ideología. Mañana nosotros gobernamos el país y logramos una quita sin precedentes a la deuda con el FMI,
rompiendo las reglas y ustedes. Escorchan. ¿Sube o baja el riesgo país? Baja, me decían. Claro. O sea, digo, porque, digamos, entonces, no, yo creo que el gobierno hizo todo mal en ese sentido, por segunda vez. Digo que segunda vez la autoridad El ministro. de política Bien. que está haciendo lo mismo. O sea, esta discusión del riesgo Cuca, ustedes la recuerdan perfectamente en el año 2018. Sí, sí. En el año 2017, Juntos por el Cambio ganó las elecciones. Muy bien. Las 14 toneladas de piedra. Cómodamente ganó las Sí. elecciones. Todos los analistas políticos era los 8 años de Macri y si después venía Vidal o venía Larreta. Esa era la discusión. Y en abril de 2018 se fue todo al demonio. Me quedé con Entonces- algo que dijiste, por supuesto que era un caso hipotético, pero esto de Argentina se saca encima del FMI rompiendo las reglas, se te escapó por ahí. ¿Cuál es esa salida con el FMI? Bueno, es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno si es que no nos dejan default este. Porque otra cosa que hablábamos con esos fondos de inversión, porque muchos me planteaban, bueno, pero ¿cuál es la política o cuál es la propuesta de la oposición con el tema de la deuda? Asumiendo que no íbamos a tener una crisis de deuda antes de que asuma el próximo gobierno. Pero hoy no te aparece Estados Unidos como prestamista de última instancia, tal vez. Sí, en el 2018 también apareció el Fondo Monetario como prestamista de última instancia. 50.000 palos de lero, no 20, ¿eh? 50.000. Y así todo, el gobierno de Macri dejó el país en default. Default Sí, además sí, sí, encima, reperfilamiento. en deuda en dólares y en pesos. Bueno, otras cosas sin precedentes que pasan en la historia argentina. No, el planteo nuestro es, si ya era muy difícil este tema en el 2019, ahora más, porque Milei agravó el problema de la deuda con el fondo, ¿no? Y bueno, va a haber que ir a una negociación dura. Creo que la cuestión geopolítica va a ser importante. Y mira, la historia argentina con la deuda, ustedes más o menos la conocen. Vos sabés que la Argentina sentó jurisprudencia internacional muchas veces. Viste que siempre se dice, no, porque nosotros tenemos un problema de confianza, porque siempre vamos al default. Todos los defaults que tuvo la historia argentina fueron producto de ciclos de endeudamiento y especulación financiera a partir de políticas liberales. ¿Ustedes saben cuándo fue el primer default de la historia? ¿Cuál fue el primer default de la historia? 1827. ¿Saben por qué? 5 años después del famoso empréstito Baring, Baring. con el cual Rivadavia, ¿no?, inauguró la deuda con esa casa matriz. En 1890 se tuvo un segundo default, una crisis financiera muy grande. Después de un ciclo de endeudamiento y especulación financiera muy grande, en la época en la cual, según Milei, todo andaba bárbaro, la modelo aeroportador. Casi quiebra la Baring Brothers. La Argentina casi quiebra la Baring Brothers en 1890. Tuvo que rescatarlo al Banco de Inglaterra. Mi país. Nosotros tenemos, digamos, a nivel internacional, ¿no? Tenemos, podría seguir, Alentador. el conflicto con los fondos buitres que tuvo la Argentina en el 2014 con Cristina presidenta y Axel Kicillof de ministro, cambió la forma en que se emiten los bonos soberanos del mundo. Las famosas cláusulas de acción colectiva, porque la Argentina fue un caso testigo de un país que reestructuró el 93% de su deuda y por el 1% que habían comprado los buitres casi le voltean toda la reestructuración. Y a partir de eso, todos los países soberanos del mundo emiten bonos con una cláusula de acción colectiva que dice que si un país lo reestructura y acuerda con 2/3, el tercio restante tiene que acordar, que eso es lo que le permitió a Guzmán, por ejemplo, reestructurar en el 2020 la deuda con acreedores privados. Es decir, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿A dónde voy? Que la gente se equivoca cuando vota, eso es lo que quisiste decir. Lo que quiero decir es que la Argentina tiene una larga historia con su deuda externa, sentó jurisprudencia internacional y quizás la oportunidad que le toca, la misión, el destino manifiesto en nuestro país es cambiar las reglas con las cuales funciona el Fondo Monetario Internacional y lamentablemente tenemos que atravesar por este periodo de ser el máximo deudor del mundo y recibir créditos insólitos para que cambien las reglas. ¿Y vos para que crees cambien las reglas. que sería posible esa conversación si el peronismo logra ganar las elecciones en 2 años, tenerla antes y no durante? Sí, sería ideal, ¿Posible? ¿no? Sería ideal. ¿Vos crees que eso... Sería No, ideal. hablando en serio, ¿vos eso ves que esté Sí. más por... Uno ve movimiento en el PJ, en la Secretaría de Economía, en los espacios, digamos, por fuera del partido, discusiones, pero lo que no... Los debates da la sensación que están. Lo que no sé es si esos debates efectivamente son conducentes, es decir, se llega a un lugar subóptimo para todos, pero donde decir, che, vamos todos por acá, o si es solo una perfo, y entonces estamos debatiendo, pero no hay resolución. No es una perfo porque creo que hay un consenso absoluto en el campo nacional popular hoy No, pero yo me acuerdo de que la experiencia del Frente de Todos Perdón. salió muy mal, Ah, entre otras cosas, porque no había un consenso previo de qué hacer sobre los temas básicos.
Yo me acuerdo de Máximo Kirchner renunciando Entonces, al bloque por este eso. tema. Bueno, por eso digo, Ahí va. incluso te diría, independientemente de quién tenía más razón, lo que todos estamos de acuerdo es que ese nivel de improvisación no puede pasar, ¿no? Tenía que tener una cosa. Yo prefiero que haya un proyecto que a lo mejor no me contiene en un 100%, me contiene en un 74%, pero hay un proyecto. Que es que no haya ningún proyecto y vamos viendo, digamos, porque así no se puede. Y además porque creo que la sociedad nos lo va a demandar. Yo en eso soy partidario de no fingir demencia con que nosotros gobernamos este país. Y lo digo incluso no habiendo yo ni sido funcionario, ni mi espacio haber tenido una centralidad en ese dispositivo político, pero me hago cargo, porque yo fui parte de esa experiencia política. Voté y llamé a votar por Alberto Fernández. Y creo que no hay que fingir demencia. Entonces, obviamente, ahora, este proceso yo lo veo agotado, el de Milei, políticamente y económicamente, aunque su capacidad de daño no está agotada. Y ese es el punto para mí principal. Nosotros necesitamos ganar estas elecciones como Fuerza Patria, me pongo acá en modo proselitista candidato, y derrotar electoralmente al gobierno de Milei, porque su capacidad de daño no está agotada. Y si Milei avanza y destruye el Garrahan, destruye universidades públicas, privatiza empresas, hace acuerdos con Estados Unidos, cuando le toque al próximo gobierno, bueno, va a ser mucho más difícil revertir todo eso. Entonces, la única manera, y más, te digo más, no alcanza solo con tener más diputados y senadores, que es obviamente lo que buscamos. Porque ya vemos cómo en el Congreso, incluso votándole en contra Eso del te iba a gobierno, preguntar. El después el gobierno gobierno hace lo se que caga. quiere. Bueno, entonces, necesitamos una derrota política del gobierno. La elección de la provincia de Buenos Aires tuvo un efecto político indiscutible. Indiscutible. Y eso fue porque hay una lista que se llama Fuerza Patria, que ganó las elecciones por 13 puntos. No es lo mismo si ese voto se fragmentaba en distintas opciones. Entonces, mi mensaje, y ahora acá me pongo en modo proselitista, Otra es vez. voten a Fuerza Patria porque es el único espacio que puede garantizar que se ganen las elecciones. Puede haber más diputados opositores votando otras listas, pero la única que te garantiza que se le puede ganar a la Libertad Avanza es Fuerza Patria. Y si nosotros no ganamos las elecciones como Fuerza Patria, el gobierno puede avanzar. Mira, no sé si vieron, puede avanzar en daños que sean difíciles de revertir. ¿Vieron el tuit de Macri? ¿Cuándo? No sé si fue de hoy o de ayer. Hoy, va, ¿cuál de todos? El que Que comparte retuitea de Andrés, el texto de creo. Andrés. Sí, hoy. Él dice, ¿no? Bueno, es una campaña del miedo riesgo Cuca. ¿Qué demuestra ese tuit de Macri? Que lo único que le importa a estos tipos es si el peronismo gana las elecciones o no. Eso es lo único que les importa. Y eso es lo único que le importa a Macri, es lo único que le importa a Milei, y te puedo asegurar que es lo único que le importa al señor Scott Bessent. Lo único que va a mirar es si Fuerza Patria gana las elecciones. Si Fuerza Patria gana las elecciones, podemos ponerle un freno a este proceso de destrucción y también a esta injerencia, desde mi punto de vista, con pocos precedentes en la historia, de una potencia extranjera. O sea, no estamos hablando de relaciones carnales, estamos hablando directamente de prácticamente cederle la gestión. Sí, total. Te hago la última, Itai. ¿Notás que, si querés, a excepción de, fuimos involuntariamente protagonistas acá, pero digo, de la participación de Tayana con Ernesto y María el martes, es una campaña atípica para el peronismo porque es prácticamente, y lo digo en serio, sin errores no forzados? Es una campaña muy prolija. Yo decía lo de que pasan la red en todas las pelotas, en todos los tiros, y esperan el error no forzado del rival. ¿Lo ves así? Por lo menos te lo mencioné en provincia de Buenos Aires, que fue la elección que tuvimos hace poquitito. ¿O no? Y si la respuesta es sí, ¿a qué responde eso? ¿A que cuando el enemigo se equivoca o el rival se equivoca no le interrumpas? ¿A qué? Sí, la máxima esa de Napoleón que... No, a ver, por supuesto eso juega, pero me parece que, pese a que venimos de una experiencia fallida como la del Frente de Todos, quizás se sobredimensionó no esa experiencia, sino la asociación del peronismo, del kirchnerismo con esa experiencia de gobierno. Tenemos una historia larga. Entonces, está bien, vos me decís, pero el peronismo no está en su mejor momento. Sí, está bien, no está en su mejor momento, pero sigue siendo no solamente una identidad política muy importante de la Argentina, sino el lugar natural donde un montón de gente va a ir a buscar una alternativa frente al fracaso de esto. Entonces, y el peronismo no se va a ceñir a kirchnerismo. ¿Puede abrirle las puertas al peronismo de Córdoba en algún momento? ¿Puede buscar algo más amplio con Provincias Unidas, con alguien pero de ahí? eso será un tema de ingeniería electoral.
a mí no me preocupa tanto la ingeniería electoral, sino cuál es el proyecto. Pero un poco tiene que ver también. No, más o menos, sí, ponele, pero si hay un proyecto, si hay una idea de qué es lo que hay que hacer en la Argentina, las coaliciones, las candidaturas se construyen. Pero hay un riesgo de frentetoización con ese planteo que haces, digamos. No. Pues si te limitas a una alquimia electoral, Es que justamente, para mí no hay que dedicarle tanto tiempo a la alquimia electoral y concentrarse más en el proyecto. Si el proyecto, me refiero al proyecto, me refiero a la coalición, me refiero a el contenido. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el proyecto de industrialización? ¿Cuál va a ser la política social? ¿La política hacia a la famosos nueva 10 forma de puntos, trabajo? digamos. Los famosos 10 puntos. Me preocupa mucho más que si está tal o cual en la coalición, o si el candidato es A o si el candidato es B. Y yo creo que eso es el camino que tenemos que transitar, sobre todo, obviamente, a partir del 27 de octubre. ¿No? Y creo que Fuerza Patria, sin embargo, algún gesto dio. A ver, sin entrar en la discusión de nombres, pero a mí la lista de Fuerza Patria, quizás esto no lo digo por una cuestión de autorreferencialidad, pero me parece que si vos mirás a lo largo y ancho del país, la lista de Fuerza Patria muestran a un peronismo que está tratando de oxigenarse. Hay renovaciones, hay diversidad. No ves una fuerza política que está anquilosada, que son las mismas jetas de siempre. No sé, me parece a mí. Insisto, no lo digo por una cuestión solamente de mi persona, que soy una de las, quizás, que forma parte de ese pelotón, si querés. Yo no creo porque que sí. seamos nuevos, pues yo milito hace más de 25 años, sino porque la novedad quizás es que me toca Encabeza, claro. protagonizar una elección. Pero Yo creo que es discutible. vale para muchas provincias. Es, eso, sí. es parcialmente cierto, con lo cual también es parcialmente falso, porque vos seguís teniendo, bueno, Mariano en Capital, no sé qué número de elección es. Carro en Córdoba es la elección también número 60, 70, 80. No, no tanto. Michel, no, estoy jodiendo. Estás escalando Michel en poquito. Entre Ríos es una novedad, pero se friccionaron a fondo porque la Cámpora no quería Michel en Entre Ríos. me parece que la renovación Han aparece dividido. más abajo Tayana. en la lista, ¿no? Tayana, estaba pensando, el primer caso de Semino es Diana, Tayana. ¿no? Tampoco. Entonces, ahora vos Es me una decís- combinación, obviamente. Claro, Nunca eso. es 100%. Exacto. Pero la renovación no es... Edad. Primero no es edad, necesariamente. No es ser nuevo. Yo no soy nuevo. Karen Tepp en Santa Fe no es nueva. Karen Debs, claro, está. Juan Grabois no es nuevo. Somos gente que militamos hace mucho tiempo. La novedad en todo caso es el rol. Pero Exacto. siempre... Y cuando digo es una combinación, no lo digo como, bueno, es un cambio a medias. Yo celebro que sea una combinación. Total. No, tampoco estaría de acuerdo si las listas fueran... Sí, 180 grados de repente. No, loco, Claro. sí, hay que combinar gente que tiene más trayectoria con gente... En ese sentido, digo, Fuerza Patria muestra cierta vitalidad del espacio. Entonces, nosotros logramos una lista de unidad, creo que eso fue con el diario del lunes, y te lo digo incluso siendo parte de un espacio que tenía sus dudas, si lo mejor era lista de unidad o si lo mejor era ir a buscar distintos segmentos electorales. Ustedes algo habrán seguido Sí, la discusión. claro, obviamente. Con el diario del lunes no tengo duda que fue un acierto, porque la elección de la provincia de Buenos Aires no hubiera El salido tema como es que no salió. se pusieron de acuerdo con una lista, me da miedo que no se pongan de acuerdo con el FMI. Pero ¿cómo que no? nos Bueno, pusimos se con la pusieron de lista? acuerdo, pero hubo un lío importante. Como en todo cierre de lista. No, No conozco se ningún cortó cierre la de lista luz, se que sea cortó sin la lío. luz. Pero digo, armamos una lista de unidad que con el diario del lunes creo que fue un acierto. Esta es una elección legislativa, pero no es cualquier elección legislativa. No es una elección legislativa normal. Acá se juega, porque no estamos frente a un gobierno normal, ¿es así? Entonces es una elección legislativa muy importante que va a setear cómo van a ser los próximos 2 años. Insisto, de nuestro punto de vista, donde se juega si estos tipos avanzan en niveles de destrucción que después sean difíciles de revertir, que es lo que hay que evitar. Y creo que Fuerza Patria te garantiza, además de la coherencia de cómo hemos votado en el Congreso estos año y medio, la capacidad de articular una mayoría. Porque necesitamos las dos cosas. O sea, ¿qué espacio te puede articular hoy una mayoría para frenar a Milei? Bueno, obviamente la lista del peronismo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, sobre todo viendo lo que está pasando con los yanquis y todo esto, que derrotemos electoralmente y políticamente al gobierno del 26 de octubre. Gracias. Y con ese mensaje proselitista Tiró como 5 el me video. retiro. Un solo gráfico Muchas mostró, ¿eh? Tengo un montón. No, bueno. Tiene, Mirá. es verdad, tiene un montón. Pero otro día. Sí, otro día. Mirá, Stracha, este es ¿qué? el nivel de endeudamiento. Mira, mostralo rapidito. Uy. Stracha es Quiere una que se- cosa. quiere Stracha que se tape la vos cara. tenés diciendo. Gracias, Jairo, De realmente. nada, mirá, graficazo. Fíjate Gracias, cómo crece el nivel de endeudamiento de las personas y los pagos con tarjeta de crédito. Dame ¿Sí? uno más, ya que está, dame uno más. Ya sé, Sí, pero sí. si no. Mira, este lo Pobre. armé antes de este acuerdo con los yanquis. Porque el gobierno dice, nosotros no estamos endeudando a la Argentina, estamos desendeudando. Mira, fuente Bloomberg y FMI, ranking de países que más deuda moneda extranjera tomaron en 2025. Estamos cuartos a nivel mundial.
¿Y qué temas te Listo, podemos pará, traer? pará. Pará que los Pará, imprimió. acá, Juan Gachito, Toto. Gastó toda Toto, su ya dieta sé. en imprimir. Te quiere llevar. Gracias. La próxima vengo con un PowerPoint y hacemos una. Exactamente, hacemos una clase en vivo. Itai Hackman, primer candidato a diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Fuerza Patria.